Ese mismo de nos informa, bueno, ya pasaron las festividades del carnaval. Tenemos informaciones que en algunos puntos del interior la luz se fue. Dice que las tablas, no sé por cuántas horas, hubo afectaciones. Y eso como quien dice el pan nuestro de cada día, ¿no? En Colombia eso es todos los días que ocurre. Ni hablar de Panamá Oeste. Vamos a conversar con Pedro Acosta, él es presidente de Ucurepa y él lo estamos llamando porque estamos observando un punto interesante, ¿no? Que él estaba hablando sobre el tema, cuando dice que se debe hacer una revisión de los contratos con estas empresas. Para que nos explique eso cómo es, señor Acosta, bienvenido a Dumas Informa, Buenas, adelante. ¿qué tal, Dumas? Dumas informa, seguiremos informando, Dumas. Sí, es que el punto de nosotros que hemos tenido en Upurepa siempre, fíjate, ¿cuándo fue que se privatizó el servicio? Acuérdate que antes lo prestaba el Estado y era, tú le pagabas al Estado al IRRE, pero cuando se secciona, cuando entramos a la Organización Mundial del Comercio, que vienen los entes reguladores y tal y cual, entonces ya los componentes son las generadoras, él o los que transmiten la electricidad y los que nos venden a nosotros. O sea, las que nos venden, las distribuidoras que nos venden la electricidad a nosotros los usuarios, que somos definitivamente los más sufridos, porque tenemos que aguantarnos, no la tarifa, el mal servicio. Hay un asunto que se llama mal servicio, que desde que el IRRE dejó de dárnoslo, lo hemos visto desde el primer día. Y eso de los contratos es lo siguiente. Estas empresas eh, funcionan en base a un contrato con la nación, con el Estado. Cuando se fue privado, entonces el Estado cedió parte, porque el Estado también tiene, el gobierno tiene unos miembros del gobierno que representan, no sé a quién representan, pero dicen que es de Panamá en la junta directiva de estas empresas. Entonces ahí es la otra cosa. Nosotros vemos siempre en las empresas de servicios públicos, cuando van a repartir utilidades o ganancias, alguien en representación del gobierno que recibió lo que le tocaba al gobierno, pero entonces el gobierno debe ser el regulador. Y esto ya, como dices tú, ya es el pan nuestro de cada día. Ya nosotros nos acostumbramos que nos presta mal el servicio, que se me dañó el televisor, que quien lo paga, una persona que se le dañó por las fluctuaciones. Acuérdate que las fluctuaciones son más dañinas que el mismo corte. Muchos aparatos tienen un mecanismo cuando se le fue la luz, hasta ahí paró, pero las otras, los aparatos funcionan con esas fluctuaciones que suben y bajan, se te dañan. Fíjate si es el pan nuestro de cada día, que en Panamá nadie compra un artefacto eléctrico del que sea si no está comprando el protector de voltaje. ¿Quién ha dicho que el protector de voltaje es parte del equipo? Ya para nosotros es una costumbre que el protector de voltaje tienes que comprarlo porque el servicio es malo. Pero, Pedro, cuénteme algo. Cuando usted dice hacer esa revisión de esos contratos, ¿qué es lo que se debe revisar? Bueno, había que ver, en este momento yo no estoy tan, eso ya lo leímos hace mucho tiempo, pero por ejemplo, una vez, creo que fue cuando el gobierno de la señora Moscoso, una vez nosotros demandamos querella penal contra una de estas empresas porque, por ejemplo, hay procedimientos para variar las tarifas, hay procedimientos, todo lo que las empresas, yo me refiero a las empresas distribuidoras. Yo también pudiera ponerme a ver lo que hace TESA, lo que no hace TESA, pero es del Estado, y lo que hacen las generadoras hidroeléctricas o el combustible y tal. Pero el asunto de nosotros los consumidores es con las empresas distribuidoras, que obviamente trabajan con un contrato con la nación. En este momento yo no te pudiera decir exactamente, pero todo lo que esas empresas deben hacer, cómo responder. Por ejemplo, los procedimientos de queja es que mala prestación del servicio, pasó algo, tienes una queja, tú vas a la empresa. Tienes que ir primero a la empresa y tienes que esperar 30 días para que la empresa te diga qué fue lo que pasó. Si no estás de acuerdo, vas en este momento a la SEP, antes era el regulador de los servicios públicos, pero esos contratos, esa contratación que tienen con el Estado de cómo van a funcionar, cómo deben funcionar para prestar un servicio óptimo, yo quiero saber cuándo fue la última vez que se revisaron. Desde el primer día que lo firmaron, cuántas veces se ha revisado, cuántas veces se ha modificado, porque incluso debía ir sería una consulta pública o la asamblea. Yo nunca he visto un diputado en los últimos 15 años, 20 años que ha dicho, vamos a revisar los contratos con las empresas eléctricas, con las distribuidoras. Es que el asunto es la distribuidora porque, fíjate, las distribuidoras siempre tienen
la coartada que se le dice. Pasó esto, ah, no, es que ETESA me la trajo mal. Pasó, no, es que me la subió la otra hidroeléctrica, que no hay agua, no hay agua en el canal, no hay agua acá, hay menos baja. Ah, es que ahora el diésel, el bunker está más caro, pero esas empresas tienen una excusa siempre, una coartada para aumentarnos el precio a nosotros y para no solamente para aumentarnos, para prestar el mal servicio. Las empresas en el oeste, ya olvídate de los carnavales, lo que ha pasado, lo que pasa 24 horas en el oeste. Ah, no, que se cayó un palo aquí, que ¿por qué no se dio servicio? Una vez nosotros también en Uncurepa intentamos, porque todo queda en intento, ¿no? Una vez que se fue una vez, quedamos creo que fue 24 horas o no sé cuántas horas sin luz en la ciudad capital o en todo el país, y fue a raíz de un incendio, un fuego que había debajo de unas torres de transmisión. Y de acuerdo a los contratos, eso debe estar limpio, eso no debe quemarse ni tener monte, porque se quemó un monte debajo de una torre. Eso nos dieron tanta vuelta que nunca seguimos investigando. Entonces, esos contratos de cómo debe funcionar, porque además ya después de tantos años de privatizado, que estamos viendo una mala prestación del servicio, que a nadie se le ocurra revisar esos contratos. ¿Qué tienen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué insisten? Sí, yo estaba escuchando, creo que fue una funcionaria, no recuerdo el nombre, que hablaba de una licitación, ¿no? De este tema, pero Sí, sí, una decía, funcionaria de la Secretaría de Energía, sí. sí, decía Sí, 2026 hasta el 45. Y te lo voy a dijo decir de tal manera sinceramente, como con hablando mucha de una esperanza, ¿no? licitación, sí, o sea, después de todo lo que hemos pasado, yo tengo que esperar 20 años más para que se me arregle el problema de la luz. Y yo creo que eso no es, no es de buen pensar. Yo creo que es muy optimista, pero es que es una cosa. Acuérdate que estamos a 10 quincenas de cambiar de gobierno. Estamos en plena estado política. ¿Cuántas promesas y cuántos estos vamos a escuchar muchos estudios, muchas soluciones de producir alimentos de no sé qué, en 15 años, 20 años, de aquí a que vayamos a votar? Pero cuando ya pasan las elecciones, va a pasar lo que ha pasado ahora. ¿Cuántas veces Uncurepa, nosotros Uncurepa y Pareco, hemos pedido que se revisen los contratos? Bueno, en la CEP, por lo pronto en Acodeco hay una representación de las organizaciones de consumidores. En ACEP nunca ha habido una representación de las organizaciones de consumidores. Así que es lastimoso, Duma, es lastimoso porque vamos a seguir padeciendo y sufriendo esto. Y bueno, ¿y por qué las empresas tampoco dicen vamos a revisar el contrato? Bueno, ya no quieren revisar el contrato porque Va. están trabajando bien con eso, ¿no? Van a seguir trabajando con eso, pero un buen administrador del Estado, un buen gobierno, lo mínimo que debió decir o debe decir es vamos a sentarnos a ver qué está pasando en estos contratos y por qué de ustedes no cumplen, porque no puede ser que no digo el 80%, el 100% de los usuarios del servicio de electricidad tenemos quejas entre la tarifa, pero yo siempre digo, bueno, la tarifa, la mala prestación del servicio, porque siempre vamos a decir, bueno, yo estoy consumiendo más de la cuenta. Es que no he aprendido a leer el recibo. Estoy consumiendo más, estoy despilfarrando, pero como yo sí sé, con eso del cambio climático, que ahora lo que más se vende son abanicos y aire acondicionado. Yo no sé si estoy consumiendo de más o estoy consumiendo de menos, pero la prestación es mala, la prestación del servicio, lo siento por, disculpa si se quiere por adelantado a la gerencia de estas empresas, pero no se pueden disculpar. Ellos debían pedirle disculpas a sus usuarios que encima, es decir, eso es limosna con escopeta. Así mismo es. A nosotros nos prestan el servicio de electricidad, como quien dice, limosna con escopeta. Como que te están haciendo un favor, pero bueno. Bueno, cómo no, ¿Sí? muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Pedro Acosta, No, a presente la en orden Curepa. siempre, a la orden, porque esto, bueno, vamos a ver qué dicen los candidatos. Es Así que es. ningún candidato habla de esto, Así ningún mismo. candidato. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Muy amable. A la orden siempre, a la orden.